Esta semana estuvo bien ocupada para Apple, ya que no tan solo lanzó la segunda beta de iOS 18.5, sino también iOS 18.4.1, y en este video te estaré hablando de mi experiencia y de la experiencia de todos ustedes, como también un resumen completo de todo lo que pasó esta semana en el mundo de Apple. Así que comencemos. Hablemos primero sobre la experiencia que han reportado ustedes directamente en los comentarios de mis videos, y como puedes ver aquí, Guillermo nos habla de que la batería sigue siendo un problema y me está preguntando si puede actualizar ahora a iOS 18.4.1 para ver cómo le va la batería. Déjame saber aquí en la sección de comentarios de este video cómo te ha ido con la batería con esta actualización. Aquí Wonder Spicy también habla de la batería, aunque Guillermo dice que le va bien en su dispositivo, así que ya veremos qué va a pasar. Mientras que Aleitor dice que la batería de él le va muy mal. No vi ni siquiera poner la palabra que él puso, porque sin duda alguna es una palabra que a YouTube no le gustaría. Y aquí el Lobo Corozo nos dice que en abril, durante este mes, la batería no ha durado nada, que tiene que cargarlo antes de que llegue la noche. Así que sin duda alguna hemos visto varios problemas a la hora de la batería de los dispositivos. Sin duda alguna iOS 18 ha sido bastante complicado. Y este Lobo también nos habla sobre la parte de enviar una foto con el mapa. Esta parte no la entendí bien. No sé si se refiere a la parte de cuando haces una captura con CarPlay, de que se envía también la imagen del mapa, de lo que tienes en la pantalla del carro. Me encantaría que haya una opción de poder decidir si quieres también hacer una captura de eso, porque siempre me ha molestado que sea una captura cada vez que quiero hacerlo cuando tengo mi teléfono conectado al carro. Por otra parte, Laura nos dice que la batería ahora con el iPhone 15 Pro Max ha tenido que hasta pagar Apple Intelligence porque no le dura nada, que vamos a ver ahora si con iOS 18.4.1 le mejora un poquito más. Francisco nos dice que la batería también le va afectando y que se calienta el teléfono cuando está editando la pantalla de bloqueo. Eso para mí todavía sigue siendo bastante complicado y no entiendo cómo Apple sigue teniendo problemas de desempeño en esta parte tan importante del sistema operativo. Ya veremos si eso se resolvió o si se resolverá muy pronto con iOS 18.5. Y Nieves se va un poquito al extremo diciéndole que Siri no le funciona para nada desde que actualizó. Ya veremos. En mi caso, yo he tenido problemas con Siri, así que vamos a seguir bien pendientes. Déjame saber cómo te ha ido con iOS 18.4.1, como también con las betas de iOS 18.5. Pasemos ahora a contarte algunas funciones de iOS 18.5 en la segunda beta que no mencioné en mi pasado video sobre los más recientes cambios en esta versión. Y es que cuando vamos a la aplicación de Mail, ahora ha regresado una función que anteriormente había desaparecido en las pasadas betas, pero ahora está de regreso, y será la parte de poder ver todos los correos electrónicos que están ahora en este nuevo rediseño de la aplicación de Mail. Seguramente ya has visto esta parte de las categorías dentro de la aplicación de Mail, pues se había removido la parte de todos los correos, pues ahora ha regresado con esta segunda beta. Pasemos ahora a contarte algunas noticias y rumores que vimos esta semana, y es que apareció un reporte del reconocido filtrador Mark Gurman que asegura que Apple estará trayendo las funciones de Apple Intelligence con watchOS 12. Este filtrador no nos dice muchos detalles, salvo que nos dice que estos modelos no estarán corriendo directamente en el Apple Watch, sino que dependerán del iPhone. Esto sería algo bastante similar a cómo es que funcionaban los primeros Apple Watch, los cuales dependían del iPhone para hacer muchas de las funciones. Ahora bien, debemos de recordar que técnicamente estas funciones de Apple Intelligence, algunas de ellas ya funcionan directamente en el Apple Watch, como la parte de los resúmenes de notificaciones y los enfoques, en la parte de que se restringen las notificaciones, de poder tener este sistema de no molestar un poco más inteligente, pues eso corre directamente en el iPhone, y el Apple Watch ahora mismo con watchOS 11 pues se beneficia de esas funciones. Una vez más, por el momento no sabemos qué exactamente estará haciendo Apple una vez lleguen estas funciones. Quizás estaremos viendo algo de las respuestas rápidas o alguna novedad, ¿verdad?, completamente diferente una vez llegue iOS 19 y watchOS 12, pero sin duda alguna suena como una alternativa bastante interesante para poder darle un poco de funcionalidad moderna de inteligencia artificial a estos relojes de Apple. Oye, si te está gustando este video, recuerda darle like y suscribirte, eso me ayuda un montón en el canal. 78% de las personas que vieron mi pasado video de iOS 19 no se suscribieron, así que dale like, apóyame para que veas más videos como estos.
Pasemos ahora a la siguiente noticia y es que obviamente no puede ser una semana sin hablar de los aranceles y lo que estará pasando con Apple y los posibles aumentos de precio, y es que se ha descubierto que desde prácticamente el primer momento Apple lleva haciendo los iPhone 16e directamente en Brasil, aunque yo verifiqué la caja de mi iPhone 16e y dice ensamblado en China. No sé si eso se debe a que me enviaron el teléfono antes de que saliera y si esto entonces empezó un poco después. Lo importante es que ya vemos en las cajas de los iPhone 16 que mencionan esta parte de ensamblado en Brasil, y vemos hasta el número de modelo con la BR, lo que significa que obviamente pues estos teléfonos fueron hechos en Brasil. Obviamente Apple ha estado haciendo todo esto para evitar los aranceles de Donald Trump, que amenazan con obviamente pues incrementar los precios de los productos de Apple, ya que la inmensa mayoría de estos vienen directamente de China. Este reporte también asegura que Apple está considerando también ampliar un poquito más la capacidad de lo que hace en Brasil para hacer cada vez más iPhone en este país, y de esa manera pues evitar estos aranceles que Donald Trump está queriendo poner directamente en Estados Unidos, en busca pues de mantener un poquito pues los precios al nivel de como estaban o que quizás no aumenten tanto. Ahora bien, por otro lado, en mis redes sociales ya te conté que Donald Trump había anunciado una excepción para que los iPhone y los otros productos de Apple no incrementaran de precio, pero hoy se ha revelado cómo fue que exactamente se logró eso. Según un reporte, Tim Cook estuvo haciendo unas llamadas directamente a varios de los miembros de la administración de Donald Trump para explicar cómo estos aranceles que Donald Trump quiere poner pues se pudiera estar aumentando el precio de los teléfonos y de los productos de Apple, y que entonces se ponía de acuerdo a no hacer ninguna crítica sobre la administración de Trump para que entonces pues se le diera esta excepción a los productos de Apple. Esto, como te mostré, pues dio resultados, aunque poco después también hubo un anuncio que prácticamente pues, Trump decía que nadie se iba a estar salvando de estos aranceles. Ahora bien, aunque Donald Trump dice que ninguna compañía se estará salvando de incrementos con este tipo de aranceles, es posible que Apple tenga algún tipo de excepción para que entonces pues no veamos un incremento en los precios de los productos de esta compañía. Sin embargo, como hay tanto cambio y cambia cada semana y prácticamente cada día, es difícil saber exactamente qué estará pasando con esta parte de los aranceles, así que simplemente queda esperar para ver si finalmente este año estaremos viendo un incremento quizás bastante notable en los precios de los productos de Apple debido a este tipo de aranceles. Obviamente yo seguiré bien pendiente a todo lo que pase, así que sigue pendiente a mis redes sociales para actualizaciones un poco más rápidas de lo que puedo hacer aquí en el canal. Ahora que hemos llegado al final, ¿qué piensas tú sobre todo esto que está pasando y la idea de que el Apple Watch pues tenga algunas funciones de Apple Intelligence? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios, y también dime tu opinión de lo que te gustaría ver en watchOS 12 y iOS 19, y obviamente pues si llegaste hasta aquí recuerda darle like y suscribirte a este canal para que no te pierdas más videos como este. Nos estaremos viendo en el próximo video, que tengas un buen fin de semana, hasta luego.